Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más a uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición en este momento de Dios. Digamos, Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad, por este momento de poder crear un nuevo video, Señor. Te pedimos que seas tú utilizando este video para llegar a muchas personas, que muchas personas puedan escuchar de ti, Señor, que muchas personas puedan cambiar sus vidas, sus mentes, sus corazones, puedan ser transformadas, puedan ser sacadas de esa esclavitud del pecado, Señor, y que muchas personas puedan ser bendecidas espiritual y materialmente por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú utilizándonos en gran manera de este lado de la cámara, Señor, que bendigas tus alabanzas, que las recibas de cada uno de tus hijos, Señor, y que seas tú hablando por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con el primer grupo de alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en este momento. Hay momentos. Hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bueno, mis hermanos, los dejamos con el siguiente grupo de alabanza. Que Dios les bendiga. Las horas le faltaba una y triste. Las 99 que fue de la Cristo y por la montaña a buscarla fue. La encontró lloviendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos la predicación de esta noche. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con amor a nuestro Dios. Ustedes lo pueden hacer desde el lugar donde ustedes se encuentren. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19 hasta el 29. San Juan 5, del 19 hasta el 29. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar en este momento. Digamos: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos abras el entendimiento para que podamos comprenderla, Señor, y que luego nosotros la podamos poner en práctica. Que aquellas personas que no te conocen puedan conocerte, que aquellas personas que ya te conocen, Señor, puedan aprender más de tu palabra, y que seas tú hablando por medio de ella a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Acá básicamente Jesús ya estaba haciendo señales, ya estaba haciendo milagros, ya estaba haciendo obras que eran imposibles de hacer en esta tierra, y ya las personas las estaban experimentando. Si leemos unos versículos más atrás, vemos que está hablando el paralítico de Betesda. Entonces la gente se maravillaba y la gente se preguntaba cómo era esto posible, y Jesús se los trata de explicar de una manera sencilla, y es algo con lo cual hace una comparación, así como nosotros lo podemos ver acá en la tierra, el Padre y un Hijo. O sea, es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que dice nuestro Señor Jesucristo que el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre, que el Padre le muestra cosas al Hijo, y que para ambos tiene que haber respeto. Es justo lo que pasa acá en la tierra. Nosotros lo podemos ver, y siempre, usualmente, un hijo va a intentar imitar a su padre. Siempre un hijo va a seguir lo que su padre hace, las acciones de su padre. Y es por eso que los que son padres tienen que cuidar sus acciones, tienen que cuidar su comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Si un padre es una persona que no ha sido un hombre de una sola mujer en toda su vida, es lo mismo que su hijo va a hacer. Si hay un padre que maltrata a personas, mujeres, grita, es enojado, hace cosas que no están bien y que dañan a las otras personas, ya sea en la sociedad o en la familia o donde sea, el hijo va a seguir esas señales, va a seguir esas acciones. Pero si vemos que hay un padre que está en los caminos del Señor, un padre que es pastor, que es predicador, pues su hijo posiblemente va a seguir las mismas acciones, los mismos pasos de su padre, y se va a convertir en un siervo, va a ir a la iglesia, va a obedecer a Dios, va a conocer la palabra de Dios, etc. Entonces justamente este ejemplo pone nuestro Señor Jesucristo. Dice: todo lo que el Padre tiene se lo enseña al Hijo, y le muestra su amor, y hace estas maravillas y hace estas obras, y las personas iban a ver todas esas obras. Entonces dice en el versículo 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, acá es por naturaleza que el ser humano hace lo que hace su Padre. Todas aquellas personas que posiblemente nunca conocieron a un Padre, llegan a un punto donde encuentran a una persona a la cual ven como figura paterna, y empiezan a imitar esa figura, lo empiezan a tomar como modelo a seguir, lo empiezan a tomar como ejemplo en sus vidas para ellos poder seguir. Entonces dice: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y vemos que antes de nuestro Señor Jesucristo, pues Dios ya había hecho muchas cosas. Había hecho que las personas estériles pudieran dar a luz, había hecho que en las guerras también pudieran ganar el pueblo de Él, había hecho sanaciones, había hecho
infinidad de milagros también que las personas no comprendían. Y Jesús vino a hacer lo mismo. La única diferencia es de que en Dios nuestro Padre no se presentaba de una manera física, sino que enviaba ángeles, les decía que hicieran ciertas cosas, que se ungieran con aceite, les decía en el caso de cuando estaban en la guerra que rodearan el pueblo 7 veces, y al final se hicieron 13. Entonces hacía las cosas un tanto diferentes. A nuestro Señor Jesucristo se le hacía más fácil que las personas creyeran porque lo estaban viendo, lo estaban palpando, lo estaban tocando y convivían con Él. Entonces era más creíble, y aún así todas estas personas, en el versículo anterior, en el versículo 18, podemos ver que estas personas aún así dudaban y procuraban agarrarlo, matarlo, procuraban hacerle daño, procuraban que él era un blasfemo, y procuraban hacer creer eso a las demás personas y hacer creer lo que no era correcto. Y dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, ¿cuál es el anhelo de un padre? Es sentirse orgulloso porque su hijo siga sus pasos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos a una persona, a un hombre que es abogado, quiere que su hijo también sea abogado. Si vemos a una persona que es doctor, quiere que su hijo también sea doctor. Si vemos a un hombre que es empresario, quiere que su hijo siga sus pasos. Entonces, acá dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, para Dios se le hace fácil mostrar todas estas maravillas, todo el poder, toda la fe a nuestro Señor Jesucristo, porque lo ama. E igualmente nuestro Señor Jesucristo hace lo que el Padre le muestra. Y dice el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los muertos, a los que quiere, da vida. Entonces aquí podríamos interpretar lo que básicamente estaba hablando de las dos vidas. ¿Por qué? Porque tenemos la vida en esta tierra terrenal pasajera, y tenemos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a resucitar muertos en esta vida terrenal, y aún así a resucitar muertos también en la vida espiritual, porque ahora nosotros podemos tener la salvación, porque ahora nosotros podemos ser salvos, podemos vivir eternamente, nuestra alma va a vivir para siempre y no va a estar en condenación. Y dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí es muy sencillo, cómo nuestro Señor Jesucristo va a juzgar o va a hacer juicio acá en la tierra. Simple y sencillamente cuando entregó su vida en la cruz, para luego volverla a tomar, todo aquel que le quiera recibir va a obtener la salvación, y todo aquel que no le quiera recibir va a obtener la condenación. Ese simple y sencillamente es el juicio que nuestro Señor Jesucristo ha dejado acá en la tierra, y es un juicio demasiado justo. ¿Por qué? Porque aquí depende de nosotros. O sea, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos ser juzgados mal o queremos ser juzgados bien? ¿Queremos tener buenas acciones o queremos tener malas acciones? ¿Queremos perder nuestra vida espiritual en el infierno o queremos salvarla en el reino de los cielos? Nuestro Señor Jesucristo vino a dejar los estándares, y son sencillos. El que quiera creer en Él, que le crea, le siga y obtenga la salvación y le confiese. El que no, pues ya ha sido condenado. Es un juicio más que sencillo de entender, más que fácil de entender. No necesitamos complicarlo, no necesitamos sacarle más explicación. Simple y sencillamente ese fue el juicio que Dios le entregó a nuestro Señor Jesucristo, y es el juicio que está actualmente acá en la tierra. Simple y sencillamente, y es un juicio que ni siquiera nos toma dificultad poder seguirlo para obtener la salvación. Es algo sencillo, algo fácil, y que las personas de por sí le tienen miedo, le tienen terror, le tienen pánico, porque se imaginan cosas en su mente, se crean cosas en su mente que no les va a llevar a nada más que a perder su vida, y que puedan perderla en el infierno. Y dice en el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que le estaba explicando. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces imagínense, es el juicio que le estaba mencionando. Nuestro Señor Jesucristo no se complica la vida, Dios no se complica la vida, y Dios no va a decir, tantos pecados hiciste, 800 pecados y hiciste 900 obras, ok, vas a ser salvo. Hiciste que 900 pecados y 800 obras, vas a condenación. Dios no se va a complicar la vida haciendo eso, juzgando. Nuestro Señor Jesucristo tampoco. Esto es simple y sencillamente, el que quiere recibirle, que le reciba, y automáticamente ya es juzgado para salvación, y el que no le quiere recibir, automáticamente pues que no le reciba, y va a ser automáticamente juzgado para juicio, para el infierno, para el lago de fuego. Simple y sencillamente, las reglas están, los parámetros están, ahí depende de nosotros qué es lo que nosotros querramos seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros venimos y elegimos seguir a nuestro Señor Jesucristo, elegimos seguir a Dios y le recibimos, bueno, Dios se convierte en nuestro Padre y vamos a tener los mismos privilegios que nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Nosotros podemos leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas dicen, Jesús podía sanar, Jesús no cometía pecado. Nosotros también podemos lograrlo. Lo que pasa es que no queremos. Lo que pasa es que el pecado a nosotros nos gusta. Lo que pasa es que nos aburre leer la palabra de Dios, nos aburre estar cerca de Dios, nos aburre tener comunión con Dios. Nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración, leyendo la palabra de Dios incluso. Y nosotros no lo hacemos ni siquiera 15 minutos al día. Es la diferencia. Nosotros podemos alcanzar un gran nivel. Nosotros podemos sanar enfermos. Nosotros podemos... dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y le dijéramos a una montaña que se mueva, la montaña se va a mover. Nosotros tenemos muchas cosas que nosotros podemos hacer acá en la tierra. Pero ¿por qué ya no se ven estos milagros hoy en día? ¿Por qué ya no se miran? Y es que las personas no se quieren someter, las personas no se quieren involucrar con Dios. Las personas solamente quieren estar un momento con Dios y el resto del tiempo haciendo otras cosas. Las personas ya no quieren tener una vida para Dios. Entonces por eso los milagros de antes no eran los milagros de ahora. Ahora no vemos que muchas personas sanan, no podemos ver que alguien le ponga lodo en los ojos, a alguien se vaya a lavar y pueda recobrar la vista. No vemos ese tipo de milagros. Y aparte de ello es porque básicamente las personas se han confiado y se han basado en la salvación y no en los milagros también, lo cual no está mal, está excelentemente bien. Pero el hecho que nosotros nos sometamos a Dios y lo tengamos como Padre, lo mismo va a pasar con nosotros. El amor Dios nos lo va a demostrar. Si lo que nosotros vamos a hacer de Dios, los milagros que están aquí escritos en la palabra de Dios, nosotros los vamos a poder hacer también. Nosotros vamos a poder sanar, nosotros vamos a poder curar, nosotros vamos a poder resucitar personas de los muertos. Y nosotros lo podemos ver, nosotros lo podemos vivir, pero ¿qué es lo que pasa también? ¿De qué nos sirve a nosotros traer una persona nuevamente a la vida terrenal si esa persona posiblemente la emoción o la creencia le va a durar un mes o 2 años como el pueblo de Israel, y luego van a volver al pecado, y luego van a volver a sus vicios, luego van a volver a lo malo? ¿De qué sirve? Mas sin embargo, por eso el Nuevo Testamento hace énfasis en que nosotros también podemos resucitar muertos, podemos salvar vidas, pero va a ser por medio de la confesión de fe, para que esas vidas, esas almas puedan alcanzar la salvación, que es lo más importante que la resurrección en esta tierra. Entonces la palabra de Dios por eso nos invita a que vayamos y prediquemos a toda criatura por todo el mundo entero, para que estas personas puedan recobrar su vida y no perderla, para que estas personas puedan ser salvas y no perder esta vida, para que puedan vivir como lo explica acá en la palabra de Dios en el Valle de los Huesos Secos, puedan vivir en Dios, puedan vivir y no estar en la maldad, en el pecado, no puedan ser esclavos y no puedan sufrir eternamente en el infierno.
Entonces la palabra de Dios es clara, y todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo acá en la tierra, nosotros podríamos hacerlo si de verdad no queremos involucrarnos con Dios. Pero es algo que nosotros no vemos en ninguna persona, no lo hacemos nosotros, nos aburre, nos duele las rodillas hincarnos, nos duele la cabeza estar orando, o nos impacienta, nos dormimos cuando oramos, cualquier cosa sucede y no nos involucramos con Dios de lleno. Por eso ya no se miran estos milagros. Pero aún así, aunque no tengamos ese espíritu tan fuerte, aunque no alimentemos tanto nuestro espíritu, si nosotros predicamos la palabra de Dios, podemos resucitar personas que se encuentran muertas. Entonces, si ustedes ya conocen de Dios y no predican la palabra de Dios, háganlo con aquellas personas que lo necesitan, para que puedan resucitar así también personas que están muertas al pecado, muertas en su vida. Y si ustedes no le conocen a Dios y quieren conocerle, quieren aceptarle, quieren acercarse y quieren obtener beneficio y parte de esta bendición espiritual para ayudar a los demás, pueden hacer esta oración que nosotros hacemos al final de cada uno de los videos. Pueden repetir después de mí esta oración en este momento y digan: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video y que Dios les bendiga.